Bienvenidos hermanos, les habla nuevamente su hermano Robinson Gómez y este es mi canal Corazón en Llamas. Seguimos con nuestra serie Héroes del Reino que estamos viendo en Hebreos 11, de estos héroes que por fe conquistaron reinos, que hicieron muchas cosas en el nombre del Señor, y son estos héroes que nos han enseñado muchas cosas y que el Señor dejó plasmado en la Escritura. Y hoy continuamos con otro héroe muy conocido, muy famoso, muy escuchado y muy leído. Se trata de Moisés. Ese es nuestro héroe hoy. Hebreos 11:24. Yo titulé Moisés, un hombre de convicciones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos a un héroe, a un hombre de fe lleno de convicciones. Porque Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que él que destruía los primogénitos no los tocase. Y por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Moisés, un hombre de convicciones, un hombre que tenía la fe, la certeza, la convicción de que había sido llamado, de que era un hombre del reino, de que tenía un propósito. Inclusive vemos en el versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Este es Moisés, alguien que nace en medio de un rey tirano, en medio de una sociedad que está matando a los niños, en medio de una sociedad que ha dado un decreto, o el rey ha dado un decreto, pero sus padres lo han escondido, lo han cuidado, porque le vieron niño hermoso y porque no temieron al rey. O sea, no importa lo que el rey diga, sino lo que Dios ha dicho. En pocas palabras podemos decir que estos padres decían, este niño tiene un llamado, este niño es de Dios, o este niño es para Dios, o este niño yo lo consagro a Dios. Y creo que Moisés, como vemos en la escritura, fue encontrado por la hija del faraón y fue educado por su madre. Cosas providenciales de Dios. Pero ya crecido Moisés, yo creo, como dice en Hechos, si no estoy mal, que él tenía la certeza de ese llamado, que él tenía esa convicción de ese llamado, él sabía que Dios lo había llamado, pero creo que Moisés se adelanta en ese sentido cuando mata al egipcio, cuando tiene que huir, en ese sentido creo que se pudo haber adelantado, pero él tenía esa convicción de que había sido llamado por Dios, de que tenía el propósito de Dios, y es un hombre de convicciones, de fe, de convicciones, es un hombre que tiene la certeza de quién es. Algo que nos falta hoy en el reino de Dios es hombres con convicciones. En primer lugar, Moisés por convicción dejó su heredad o dejó su apellido. Porque el texto dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Qué hizo Moisés por su fe, por la certeza, por la convicción? Dejó de llamarse hijo del faraón. O sea, él dejó
su linaje. Él dejó su apellido. Solo piensen un momentico esa realeza que tenía Moisés. O sea, era hija de la hija del rey, hijo de la hija del rey. O sea, tenía prestigio, tenía altura, como decimos acá en Colombia. O sea, era era de un estrato alto. Entonces, y recordemos que el faraón era muy importante. En ese tiempo era el rey. Es más, se creían dioses. Y rehusó llamarse eso. Por la fe, por la convicción de ese llamado, él no quiso llamarse hija del faraón. O sea, a él no le importó eso. ¿Cuántos de nosotros no nos importa el prestigio? ¿Cuántos de nosotros a veces no dejamos el ministerio por algo más importante? ¿Cuántas veces no tenemos esa convicción de que hemos sido llamados? Como decía Spurgeon, parafraseando, voy a decirlo, para él era el llamado más alto ser pastor que ser un presidente. Si ve, en ese sentido, él está rehusando ser llamado. Yo pienso, hay veces me pongo a pensar que Moisés pudo ser un sucesor del faraón, en ese sentido de que él hubiera podido seguir por ese linaje, por esa descendencia, ¿sí me hago entender? Porque casi siempre el faraón iba siendo por descendencia, o sea, el hijo o el que sigue, y así sucesivamente. Lo mismo pasa con los reyes, ¿no? Y lo mismo pasa casi en esas familias poderosas, en esas familias adineradas, el sucesor es el hijo. Yo pienso muchas veces, a veces me pongo a pensar que él hubiera sido el próximo faraón, o sea, el próximo rey, el próximo gobernante. Pero él rehusó llamarse eso. Él no le importó su apellido, él no le importó su fama, su reconocimiento, a él no le importó nada de eso. Él rehusó, dice el texto que es por la fe. Por la fe en Cristo, yo soy del reino de Dios, yo no soy de este reino. Y rehusó llamarse hija del faraón. Él prefirió llamarse hijo de Dios. Eso es un llamado de altura. Porque Dios nos llama hijos de Él. Y hay muchos que prefieren, no, yo soy hijo de fulanito de tal. ¿Usted no sabe quién soy yo? Como decimos en Colombia. No, él rehusó eso. Él prefirió, o él estaba convencido de que era un hijo de Dios. Que eso estaba por encima de los nombres de este mundo. Porque aquí del mundo nosotros nos jactamos, ¿no? Yo soy hijo de fulanito de tal, usted no sabe quién soy yo, usted no me conoce. Yo vengo de la familia tal, adinerada tal, y sacamos pecho, ¿no? Pero Moisés rehusó a todo eso por esa convicción, esa certeza, esa fe que tenía de que Dios lo había llamado a ser un hijo de Dios, un héroe del reino, un hombre en el reino de Dios. Y esa debe ser una convicción de nosotros. Dejar todo o dejar ese llamado por Cristo. Noten lo que dice Lucas 9:57, 60. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Ve? Deja que primero vaya y entierre a mi padre, a ver qué me queda, a ver si recibo la herencia, a ver si recibo lo que va a dejar el faraón, para que me entiendan la analogía. Jesús le dice, no, deja que los muertos entierren a los muertos, ve, anuncia el reino de Dios. Esa era la convicción de Moisés. Dios me llamó a anunciar el reino de Dios. Dios me llamó a ser un libertador. Él tenía esa convicción desde antes, como les dije. Y por la fe rehusó a llamarse hija del faraón, a dejar su apellido, porque él fue llamado a anunciar el reino de Dios. ¿Y cuántos de nosotros
Dejamos de anunciar el reino de Dios preocupados por lo material, preocupados por la herencia, preocupados por de qué voy a vivir. No, Dios nos va a sostener. Si Dios nos ha llamado, Dios nos va a sostener. Y Moisés rehusó a las riquezas. Él no quiso riquezas del faraón. Él tenía el reino de Dios por su riqueza. Y él tenía que anunciar, él sabía, él tenía esa convicción de que Dios lo había llamado a anunciar el reino de Dios. Que los muertos entierraron a los muertos. Eso pasa en Egipto. En segundo lugar, por convicción escogió ser maltratado. Porque el texto dice, versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Moisés escoge ser maltratado. Él toma una decisión. Prefiero ser perseguido, prefiero ser maltratado que llamarme hijo del faraón o hijo de la hija del faraón. Prefiero ser perseguido con el pueblo de Dios. Y noten que aquí hay un cambio de apellido, pongámosle así. Ya no soy hijo del faraón, estoy con los hijos de Dios. O sea, ya esta no es mi familia. Mi familia son los hijos de Dios. Y prefiero ser perseguido con ellos que gozarme en los deleites del pecado. Esa es la convicción. Él toma una decisión. Quiero ser maltratado, quiero ser perseguido, prefiero ser perseguido que deleitarme allá en el mundo, en el pecado. Que comer uvitas con 5 mujeres. Él prefiere eso. Y él escoge eso. ¿Cuántos de nosotros nos da miedo ser perseguidos? ¿Cuántos de nosotros nos asusta ser perseguidos? Por causa del Evangelio, por causa del reino de Dios. Vivimos en una generación de cristal, que no queremos ser perseguidos, que no queremos ser humillados, que no queremos ser maltratados. Y muchos de nosotros nunca hablamos de Cristo por miedo a ser perseguidos. Que nos digan, ay, el evangélico, el aleluya. Ay, usted es evangélico. En el trabajo vivimos callados como si fuéramos agentes secretos. Que no digan nada, que no se enteren. Y preferimos guardar silencio porque sabemos que se van a burlar. Y hay veces la sola burla ya nos asusta, ya nos da miedo. ¿Qué tal que nos echen? Ya nos da miedo hablar del reino de Dios porque ¿qué tal que nos echen? ¿Qué dirán? Y ahorita que nos sigan acorralados con la ideología de género, el feminismo y todo, y no podemos decir nada. Y en esta generación que estamos viendo, no. Pero noten lo que le pasó a Moisés. Él escogió, él decidió ser maltratado. Yo anunciaré el reino de Dios aunque me maltrate. Y prefiero ser maltratado y quiero ser maltratado con mi pueblo. Porque cuando anunciamos la verdad, cuando anunciamos el reino de Dios, vamos a ser perseguidos. Vamos a ser humillados. Vamos a ser maltratados. Vamos a ser burlados. Como le pasó a Cristo. Hebreos 12:2 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que había podido haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Este es Jesús, aquel que aceptó la humillación. A Cristo lo humillaron, a Cristo lo escupieron, lo menospreciaron, lo maltrataron, lo maldijeron. Y nosotros, ay no, que no se enteren que soy aleluya, que no se enteren que soy evangélico. Un moralista más, moralistas es lo que hay, hermanos. Y muchas veces somos moralistas, nos comportamos bien y entiendo la idea, porque también evangelizamos con nuestra vida. Pero a veces, cuando tenemos que hablar, no hablamos, guardamos silencio. A mí me da rabia cuando yo guardo silencio y yo sé que es por cobardía. Y muchas veces tengo que pedirle perdón al Señor por ser cobarde, por no haber sido capaz de hablar del reino de Dios cuando tenía la oportunidad. Yo sé que con nuestra vida también evangelizamos, pero sé que Dios también me da las oportunidades de hablar. Y hay veces por vergüenza, por miedo, por cobarde, no soy capaz de hablar de Cristo.
Ay, por no ser maltratado. Ay, porque de pronto me echan. Y a mí me da rabia cuando, cuando es por cobardía. Y voy al Señor y le pido perdón y lloro de la rabia porque yo sé que fue por cobarde. Y necesitamos hombres cobardes, hombres valientes, no cobardes. Hombres de convicción. Hombres que, como Moisés, vamos a anunciar el reino de Dios. Así me echen, así me maltraten. Pero como vivimos una época de hombres afeminados, que se parten, que se visten como mujeres, y así, una generación de cristal, pero Dios nos manda a ser hombres valientes, a esforzarnos, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Este era Moisés, tenía la convicción de que Dios lo había llamado, de que Dios lo había llamado a anunciar ese reino de Dios, de que iba a ser un libertador, y él escogió ser maltratado por anunciar el reino. Sabía que iba a sufrir persecución, pero él quería sufrirla con el pueblo de Dios. Que él prefirió eso que gozar del pecado. Nosotros preferimos muchas veces deleitarnos en el pecado que en Cristo. Muchas veces preferimos deleitarnos en las riquezas de este mundo, en el placer de este mundo, que en Cristo. Y es un deleite temporal el que da el pecado. Ahí dice el texto. Pero el deleite en Cristo es eterno. Ese es el gozo, esa satisfacción. Pero hay veces nos engañamos y preferimos el pecado. Y hay veces estamos como el pueblo de Egipto. Un pie en Egipto y un pie en el reino de Dios. Mirando hacia atrás. Ay, mejor me hubiera quedado en Egipto que aquí que me persigan. No, Moisés tenía convicción. Vamos para adelante y sigamos. Y Moisés no es un hombre perfecto. Es un libertador imperfecto porque es un tipo de Cristo. Pero él prefirió eso. Y eso debe animarnos a nosotros. A ser hombres de convicción. Valientes. Sin miedo a ser humillados. Inclusive sin miedo a morir. Sin miedo al éxito, como decimos. Pero a veces nos da miedo. Somos cobardes en el trabajo. Somos cobardes en la iglesia. Somos cobardes en la casa. No somos capaces de hacer lo que Dios nos ha mandado por cobardía. Y Dios nos manda a ser valientes, a ser hombres, a ser valientes, a esforzarnos porque Cristo está con nosotros. Tenemos a la Trinidad a nuestro lado. Pero nos da miedo. Y muchas veces por el que dirán. Y muchas veces es por el honor que tenemos tal vez. En tercer lugar, Moisés por convicción dejó Egipto. Dice el texto, el 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Aquí está, mis hermanos. Él dejó a Egipto. No me importa este mundo. Yo sé quién me llamó. Yo sé quién he creído. Como decía Pablo. Jesús es mi Salvador. Yo seguiré a mi Señor. Él tenía la certeza desde antes. Y tal vez estaba confundido como muchos de nosotros nos confundimos. Pero él estaba convencido que Dios lo había llamado. Pero ¿cuántos de nosotros? ¿Será que sí? ¿Será que no? Aquí no sé qué hacer. Y vivimos en ese círculo vicioso siempre, dando vueltas como el pueblo de Israel, dando vueltas y aquí desanimado, aquí deprimido. Está bien, yo sé que nos desanimamos, yo sé que nos deprimimos, pero pues, 14 años en lo mismo, entonces ya es preocupante, porque no tenemos convicciones, porque no tenemos la fe, la certeza de que Cristo nos ha llamado a servirle, a adorarle, a buscarle. Y a dejar Egipto, el mundo. Pero estamos, como les decía antes, un pie en Egipto y un pie en el reino de Dios. Un pie en la inmoralidad y otro pie en el reino de Dios. Y no se puede. Porque porque el Egipto y Faraón es tipo del mundo y del diablo. Y el reino de Dios y Cristo. ¿En cuál estamos? No se puede tener comunión la luz con las tinieblas, no se puede. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene Cristo con el diablo? Pero estamos, un rato nos le arrodillamos al diablo, al faraón, y otro rato nos arrodillamos a Cristo, y otro rato tenemos comunión con el mundo, y otro rato tenemos comunión con el reino de Dios, y otro rato tenemos comunión con las tinieblas, y otro rato comunión con la pureza, y así no se puede. Por la fe dejó a Egipto, o sea, se apartó. Dejó. Yo sé que el Señor me ha llamado. Yo voy como decimos, a santificarme para el Señor. Él buscaba la santidad, pensaba en Cristo, pensaba en su palabra. Y eso debe tener una convicción en nuestro corazón. No temiendo la ira del rey.
Estaba amenazado. ¿Por qué? Porque él escogió ser maltratado y no me importa que me persigan. Es más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo. Pero a veces le tememos más a lo que diga el mundo, a lo que digan los presidentes, a lo que digan los reyes. Y él dice que no temió la ira del rey. Y a él se lo iban a fusilar, ya se lo sentenciaron. Y iban detrás de ellos cuando salieron. Y necesitamos hombres valientes, como les decía. Pero note dónde estaba su valentía. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo en Cristo, se sostuvo en Dios. Se sostuvo en Él. Él es el que le da la fortaleza. Por eso Hebreos yo pienso que es un capítulo para que nos dice, no dejen de creer, no dejen de confiar, tengan la fe en la certeza de aquel que los ha llamado. Sigan viendo al invisible, a pesar del maltrato, de la humillación, del miedo. No, fortalezcanse en Cristo. Como les decía, la Trinidad está de nuestro lado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos vamos a asustar. Es más poderoso que está en nosotros que está en el mundo. No nos asustemos. No temamos. Hermanos, que muchas veces nos asustamos. Como les decía, a mí me da rabia cuando por cobardía me echo para atrás, como decía mi papá. En cuarto lugar, por convicción celebró la Pascua. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Qué hizo Moisés? Convocó al pueblo, vamos a celebrar la Pascua. Y yo pienso que el pueblo pues nunca había hecho eso. Estaban esclavos, los habían puesto a hacer ladrillos, pero el pueblo y Moisés por la fe celebraron la Pascua, colocar sangre en los dinteles. ¿Para qué? Para que el ángel no los tocara, no tocara a los primogénitos. Pero lo hicieron por fe, derramaron sangre, sacrificaron el cordero, comieron el cordero en familias. Todo esto lo hicieron por fe. Y esa Pascua era Cristo, apuntaba a Cristo. Esa sangre era la sangre que apuntaba a Cristo. Pero él por fe la celebró, sin importar lo que dijeran los egipcios. No, ustedes están locos, ¿quién dijo que nos vamos a morir? No, ustedes, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Sangre? Sí, la sangre en los dinteles. Eso era como algo, yo pienso que es algo loco, o sea, para los del mundo. Y para así es para el mundo. El evangelio es una locura. Pero nosotros que estamos del pueblo de Israel, ¿ustedes están locos? ¿Sangre? ¿En los dinteles? O sea, sí me hago entender, o sea, pero ellos lo hacían por fe. Tal vez hasta el pueblo de Israel decía, nunca lo hemos hecho, pero vamos a confiar en el Señor. Y por la fe celebró la Pascua. Por la fe anunció la sangre. Por la fe anunció la muerte del Cordero. Y nosotros que anunciamos, mis hermanos, tenemos la convicción de la sangre de Cristo. Vean, mis hermanos, ese es mi evangelio. Yo no dejaré de predicar la sangre, así me maten. Y no porque sea, como les digo, no sea muy valiente, pero eso es lo que yo creo. Que por la sangre de Cristo hay salvación, hay perdón, hay vida eterna. Fe en su sangre, dice Romanos. La sangre que fue derramada. Hoy para muchos, la sangre, ustedes son como sangrientos. ¿Cuántas canciones no le están quitando la sangre? No, es que para que no sea tan sangriento. Es como para que vengan, para que lleguen más. No, el evangelio de sangre, porque es la sangre de Cristo. Y muchas canciones, muchos coros en las iglesias hoy las están quitando. Pero un hombre de convicciones, un hombre del reino va a decir, yo hablaré de la sangre, yo hablaré de Cristo, yo predicaré el evangelio, yo celebraré la Pascua, yo predicaré lo que está en la Biblia, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Punto, eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que yo creo, mis hermanos, y eso es lo que yo enseñaré, porque eso es lo que dice la Biblia. Y me costará tal vez todo, tal vez ser perseguido, tal vez ser humillado, tal vez perderé a familiares, tal vez seré vituperado, tal vez no tendré riquezas, tal vez me perseguirán, pero ese es mi evangelio, hermanos. Y lo digo para mí, para tener esa convicción, porque no voy a negociar la sangre de Cristo, aunque me maten, porque eso es lo que yo creo. No voy a negociar
la sangre del Cordero de Dios, porque para mí es preciosa, eterna, es la sangre de Dios y yo no se la voy a negociar a nadie. Y eso enseñaré, porque Dios me llamó a predicar, a enseñar su palabra y a exaltar a su Hijo Jesucristo. Y debo hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Yo tengo esa convicción y no soy elocuente, no soy perfecto. Es más, tambaleo tal vez más que ustedes. Pero esta palabra es para mí. El Señor me habla que siga hablando de la sangre, que siga celebrando la Pascua, que siga hablando de Cristo. Aunque muchas iglesias cierren la Biblia, aunque muchas iglesias digan que exagerados son, aunque muchos cantantes hoy cristianos, no, son mucha sangre. Ustedes son muy sangrientos, pero la Biblia me habla de la sangre. Para el que destruía a los primogénitos no los tocase. ¿Por qué? Porque por fe en la sangre de Cristo seríamos salvos. Por fe en su sangre seríamos salvos de la condenación eterna, de la muerte eterna. No habrá nada contra nosotros. Hoy le enseñaba a los jóvenes que somos justificados por la fe en Cristo. Y que Romanos 8 dice que no hay ninguna condenación, que eso debería ser para nosotros algo que nos explote el corazón. No hay nada contra nosotros. Nada nos puede condenar porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo llevó nuestros pecados, porque Cristo derramó su sangre por nosotros. Y ya Dios no estará contra nosotros. Porque el texto dice que es en Cristo que no hay ninguna condenación. En Cristo somos salvados, hermanos, somos perdonados. Eso seguiré enseñando, mis hermanos. Así me equivoque, así cometa errores, pero yo enseñaré eso. Esa es mi convicción, esa es mi enseñanza. Y junto a esa enseñanza quiero decirles que Moisés era un libertador, un tipo de Cristo, aquel que fue enviado a libertar a su pueblo, aquel que fue llamado para que hiciera libre a su pueblo, y Dios lo envió, y él tenía esa convicción, y como les decía, no perfecto, porque es un libertador imperfecto, pero tenía la convicción de que Dios lo había llamado, y por la fe hizo muchas cosas. Dejó Egipto, dejó de llamarse hijo de la hija del faraón, prefirió ser perseguido, celebró la Pascua. Pero también quiero que noten algo que el Señor me hablaba, y es lo que dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año agradable del Señor. Este es el Evangelio y esto es lo que hizo Cristo. Pero yo creo que Dios nos quiere utilizar, y yo creo que también Dios nos ha enviado a ser como un tipo de libertadores. Somos como copartícipes en su ministerio. Somos como esos que trabajamos juntos, por así decirlo. Y yo creo que el Señor nos ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cómo? Anunciando el año agradable del Señor, anunciando la Pascua, anunciando la sangre de Cristo. Es más, déjenme decirles así de paso, que esta es una de las intenciones de este canal. Anunciar libertad, anunciar la buena noticia a los pobres, a dar libertad a los oprimidos. Hay unos que son evangelistas, yo lo sé, yo no soy evangelista, pero sé que Dios me llamó a edificar a los hermanos, y yo quiero trabajar o ser copartícipe del ministerio del Señor, a dar libertad a los que están cautivos, porque hay mucho pueblo del Señor que aún sigue cautivo, que aún sigue en los pies de Egipto, que aún sigue esclavizado por Satanás, algunas áreas oprimidas por el diablo. Y este canal se enfoca en eso, en que los hermanos crezcan cada día a la imagen de Cristo, y en que sean libres de las ataduras, de las opresiones del diablo, de los demonios, de todo lo que los ataque, porque yo creo que Cristo me envió a anunciar eso. Yo sé que el Señor también lo envió a usted a algo, y ese propósito lo va a encontrar usted con el Señor. Pero sea un hombre de convicción, sea un hombre de fe, tenga la certeza de que Dios lo llamó, no de vueltas. No esté 14 años deprimido y 14 años desanimándose, porque no vamos para ningún lado. Tenga la fe y la certeza y la convicción en Cristo, que te llamó a servirle,
y haz lo que tienes que hacer. Si es enseñar, a enseñar. Si es evangelizar, a evangelizar. Si es hacer padre, si es ser esposo, ser esposo. A eso Dios te llamó. A mí también me llamó a eso. Y yo estoy convencido, como les decía, que Dios me llamó a esto. A anunciar el año agradable del Señor. Anunciar a Cristo. La sangre de Cristo te hace libre. La sangre de Cristo te limpia de pecados. Porque Cristo murió para hacernos libres, para salvarnos. No sigas así, mi hermano. Sé libre. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Perdónanos, Señor, porque no somos hombres de convicciones. Nos falta mucho, Señor. Perdónanos cuando tambaleamos, cuando estamos en el mundo, estamos en Egipto muchas veces, nuestro corazón muchas veces está en Egipto, Señor. Perdónanos, Señor. Que nuestro corazón esté en el reino de Dios, de pureza, de santidad, Señor. Yo quiero vivir para ti, yo quiero servirte, Señor. Yo quiero tener convicciones. Yo quiero que me utilices, Señor. Yo quiero que tú me utilices para darle libertad a los oprimidos, a los cautivos, Señor. ¿Cuántos hermanos no están oprimidos por la inmoralidad sexual, esclavizados, Señor? Y yo quiero servirte, Señor. Yo quiero que me utilices, Señor. Perdóname cuando me da miedo, Señor. Perdóname cuando no digo nada por el honor, supuestamente, Señor. Perdóname cuando peco contra ti, Señor. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser héroes del reino, héroes valientes, héroes de convicciones, que vivamos para ti, que anunciemos el reino de Dios, sin importar el vituperio, la humillación, el maltrato. Al contrario, que seamos maltratados junto con tu pueblo, Señor. Así como tú muchas veces lo permites, Señor. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.